Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Bienvenidos a su programa Reavivados por su palabra. Muy buenos días a cada uno de ustedes, feliz inicio de semana, qué bendición poder estar con bien dispuestos a continuar con la lectura de las Sagradas Escrituras aquí en su programa Reavivados por su palabra. Y el día de hoy continuaremos con la lectura del libro de Job. Este día estaremos leyendo y meditando en el capítulo número 8, pero antes de esta lectura pidamos la bendición del Espíritu Santo. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por un nuevo día que nos regalas, por tus misericordias, por permitirnos abrir tu palabra libremente, porque nos hablas a través de cada lectura. Pedimos tu bendición, que tu Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón y que cada enseñanza que podamos encontrar en este día sea para honra y gloria de tu nombre, que pueda servir en nuestro diario vivir y que podamos compartir, Señor, también lo que aprendemos con aquellos que no te conocen. En Cristo Jesús, amén y amén. Comenzaremos entonces con la lectura del capítulo número 8 del libro de Job. Nos dice así la palabra de Dios. Respondiendo Bildad Subita, dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? ¿Y las palabras de tu boca serán como impetuoso viento? ¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿Pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él les hizo cargar con su pecado. Si tú de mañana buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso, si eres limpio y recto, enseguida se despertará en tu favor y restaurará tu merecido lugar. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Pregunta a las generaciones pasadas, disponte a inquirir de sus padres, pues nosotros somos tan solo de ayer y nada sabemos. Nuestros días sobre la tierra son como sombra. Ellos te enseñarán, te dirán, sacarán palabras de su corazón. ¿Crece el junco sin agua? Sin embargo, aún en su verdor y sin que lo corten, se seca antes que otras hierbas. Tal es la suerte de los que olvidan a Dios. Así perece la esperanza del impío. Su confianza será cortada como un hilo y su seguridad como telaraña. Se apoyará él sobre su casa, pero no permanecerá en pie. Se asirá de ella, pero no resistirá. Como árbol bien regado ante el sol, echa
sus renuevos, entreteje sus raíces junto a la fuente. Las enlaza en lugar pedregoso. Versículo 18. Pero si lo arrancan de su lugar, lo niega diciendo: nunca te vi. Así acaba su gozoso camino y otras plantas brotan del suelo. Dios no rechaza al íntegro, ni da la mano a los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos desaparecerá. Amén. Podemos ver en esta lectura cómo otro de los amigos de Job comienza a hablar, a aconsejarlo, por decir así. Recordemos que Job está pasando una situación bastante difícil en su vida. Un hombre económicamente poderoso y espiritualmente aferrado a la mano de Dios, comenzó a ser probado, probada su fe. El enemigo comenzó a atacarlo, le quitó todos sus bienes, incluso quitó la vida de sus hijos. Y ahora Job está viviendo esa prueba en carne propia por medio de la enfermedad de la lepra. Y hemos estado leyendo cómo sus amigos más cercanos llegaron a visitarle y a motivarle aparentemente, a aconsejarle. Y en esta ocasión es Bildad el que decide hablar a Job. Y como pudimos ver en la lectura, realmente Bildad lo que está hablando tal vez no es lo que Job necesita escuchar en ese momento. Muchas veces en este capítulo podemos ver cómo Bildad dice cosas que posiblemente son verdades, pero que en vez de motivar a Job, lo que están haciendo es hiriéndole, causándole más dolor del que él ya puede estar cargando en su vida, ya que está diciendo o asegurando cosas que no son reales. Nosotros, a través de la lectura, podemos darnos cuenta cómo Bildad está diciendo cosas que no son completamente reales. Por ejemplo, nosotros podemos ver que Bildad le dice a Job que sus hijos pecaron en el versículo 4, que seguramente pecaron contra Dios y que por eso ellos tuvieron que cargar con su pecado y por eso fallecieron. Y nosotros, a medida que hemos visto en la lectura, puede ser que seguramente sí, los hijos de Job fallaban, pero nosotros desde los primeros capítulos leímos cómo Job, como un padre amoroso, espiritual, él intercedía por sus hijos, porque él decía: puede ser que mis hijos hayan pecado, hayan blasfemado contra Dios, porque ellos se reunían, hacían banquetes, y sí, puede ser que en esa parte Bildad tenga razón, que sus hijos, los hijos de Job, pecaran contra Dios. Pero muchas veces las verdades que nosotros incluso decimos a otra persona con el afán de consolar, con el afán de construir, no son las mejores palabras, no son las mejores verdades, o tal vez creemos que lo sabemos, pero no estamos
completamente seguros. Entonces muchas veces las verdades se dicen sin ser necesario decirlas. Y a veces esas verdades, nos dice un comentarista, de que son como saetas envenenadas. O sea, en vez de que nuestras palabras, nuestras verdades que queremos decirle a las personas sirvan para que sean ese bálsamo de consuelo para el que está pasando un momento de dolor, más bien pueden ser palabras que hieran y pongan su situación emocional más grande. Bildad, como dije, dijo algunas verdades, pero ese no era el medicamento que Job necesitaba en ese momento. Él necesitaba recibir palabras que le dieran alivio, que le dieran consuelo, como un enfermo que cuando está sintiéndose mal físicamente lo que necesita es sanar, lo que necesita es palabras de esperanza. Sin embargo, Bildad hizo todo lo contrario. Y podemos ver también en el versículo 5 que él le dice: si tú de mañana buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso, si eres limpio y recto, enseguida se despertará en tu favor y restaurará tu merecido lugar. Esa es una verdad, claro que sí. Si nosotros buscamos a Dios de mañana y rogamos al Dios Todopoderoso, Él nos limpia. Pero nosotros sabemos a medida de la lectura, tal vez Bildad no lo sabía, que Job era un hombre que buscaba la presencia de Dios cada mañana. Nosotros lo vimos en los primeros capítulos, como él en la mañana y en la tarde, él ofrecía esos holocaustos, esas ofrendas al Dios Todopoderoso, se mantenía en comunicación con él. Él tenía una relación viva con el Padre Celestial. Entonces, Bildad le está diciendo como que él no estaba teniendo una relación con Dios, lo cual no era cierto. Entonces, me imagino que Job, en vez de sentir un apoyo de sus amigos, lo que estaba sintiendo era que lo estaban acusando de cosas que no eran reales. Y en vez de que esa visita estuviera siendo una visita de bendición, más bien estaba siendo como una visita que le estaba causando tristeza y desánimo a Job, cuando lo que él necesitaba era que sus amigos lo apoyaran, no que le criticaran. Imagínense Job recibiendo críticas por sus hijos, recibiendo crítica de que no estaba teniendo una buena relación espiritual. Realmente, como seres humanos, creo que a todos nos afecta el que nos critiquen, el que nos estén acusando. Muchas veces como padres nos pasa eso, que hemos luchado por hacer el mejor trabajo con nuestros hijos, espiritualmente hablando, al momento de educarlos. Pero seguramente a medida crecen y van tomando decisiones, ellos no tienen el mejor comportamiento, tal vez como le sucedió a Job. Pero podemos seguir el ejemplo de Job, que era un padre que amó a sus hijos y nunca se cansó de interceder por ellos para que la misericordia de Dios los alcanzara. Y nosotros también podemos, como amigos de ese vecino, de ese familiar, de ese hermano, de ese compañero que está pasando una situación con sus hijos difíciles tal vez, en vez de llevarle críticas, en vez de llevarle acusaciones de que no está criando bien a sus hijos, en vez de comportarnos como lo estaba haciendo Bildad, creo que la mejor enseñanza que podemos sacar hoy es que no vamos a ayudar con el problema solamente criticando, sino que
en vez de mostrarles sus problemas, sus fallas, lo que necesitamos es presentarles soluciones, darles un buen consejo, ayudarles a interceder por sus hijos. Muchas veces un padre lo que puede estar necesitando es su apoyo con sus oraciones, más que una acusación o una crítica. Así que hoy podemos sacar una enseñanza de este capítulo pensando en imitar a Job, en cómo él intercedió hasta el último momento por sus hijos. También en que debemos pedirle a Dios de que nos dé sabiduría para poder hablar palabras adecuadas cuando nosotros realizamos una visita a alguien que lo está necesitando, ya sea por enfermedad, ya sea por desánimo espiritual, ya sea que esta persona esté pasando cualquier tipo de dificultad en su vida. Pidamos a Dios que nos dé sabiduría para poder hablar las palabras adecuadas a la necesidad de la persona que nos va a escuchar. Decir grandes verdades muchas veces son innecesarias, más bien van a ser dolorosas para la persona que lo está escuchando. Así que cuando veamos de que una persona está pasando dificultad, ya sea con sus hijos, en su matrimonio, en su vida espiritual, no repitamos la historia de Bildad, no digamos palabras que sean como ataques hacia esa persona, sino que sean palabras dulces, que sean palabras que sean un bálsamo para quien las escucha. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias Señor, porque a través de estas lecturas tú siempre tienes algo que enseñarnos. Ayúdanos a que siempre pidamos sabiduría de ti para que cuando tengamos que abrir nuestra boca para un consejo, para alguna visita que tengamos que hacer y necesitamos compartir alguna experiencia, que lo hagamos siempre bajo tu dirección, que las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras de amor, que sean para construir, que sean para bendecir y no para acusar o para criticar. Ayúdanos a ser buenos amigos, buenos hermanos, y para eso necesitamos de tu amor, que te busquemos nosotros a ti cada día, que nos llenemos del Espíritu Santo para poder compartir con todo el que lo necesita. En Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado una vez más aquí en su programa Revivados por su Palabra. Les esperamos el día de mañana para que juntos continuemos aprendiendo de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Reavivados por su Palabra.